Amigos, aquí empezamos. La admisión a trámite de la solicitud de juicio político contra el presidente de la República se va a reconsiderar hoy en el CAL. Y eso ocurre por los errores que presenta la petición. Se enviará a los proponentes a completar el documento. Andrea Samaniego desde el Legislativo nos cuenta más. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta noche se reunirá el CAL por otros temas y en esa reunión se plantearía, por ejemplo, que se reconsidere la votación, la decisión que tomó ayer el CAL respecto de admitir a trámite esta petición de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Hacen esto por los errores que contiene esta solicitud que han sido blanco de críticas. Además, con esto pretenden también que los proponentes del juicio puedan cambiar esta solicitud, volverla a presentar y de esta manera sí enviarla a la Corte Constitucional. Esto, según los tiempos de lo que nos han dicho aquí en el Legislativo, esto recién sería la próxima semana. Les tenemos más en el siguiente reportaje, veamos. La decisión que tomó el CAL sobre la solicitud de juicio político contra Lasso este lunes se quedaría sin efecto este martes. Los errores en el documento le pasarían factura a esta solicitud y subsanarlos antes de que llegue a la Corte Constitucional es la opción. Hemos decidido que lo mejor es que el documento vaya sin fallas y que vaya además de la mejor manera a la Corte Constitucional. Eso podría provocar una reconsideración de la votación de ayer y quizás incluso la devolución a los proponentes para que completen ese y otros aspectos que se han ido analizando estos días. Primero anunciaron el artículo 131 de la Constitución sobre el juicio político a otras autoridades cuando era el 129. También hubo confusión con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ahora usan dos artículos del COIP vigentes en 2014. Sin embargo, estos fueron reformados ya en el 2021 por la Asamblea. Desde UNES dicen que estos errores son de forma. No hay un error, digamos, de fondo en el contexto mismo del juicio político, ni se ha desvirtuado en términos técnicos la posibilidad de que se haga un ajuste o incluir incluso otro tipo de figura legal de acuerdo a la potestad que tiene el juez constitucional. Sin embargo, para Pachacutic, estos errores no son coincidencia, hablan de un pacto. No es verdad que están cometiendo errores involuntarios, están actuando con piola. Sus errores son premeditados para que el juicio político se caiga en la Corte Constitucional y no haya juicio político. Mire, yo no creo que se pueda hablar de un pacto. Yo nunca creo que el gobierno se atrevería a pactar con analfabetos constitucionales y más aún con una burda actuación, llamemos así, ¿no? Yo creo que esto sí devela una torpeza, una ineptitud enorme, por decir poco y por ser amable. Ni el CAL ni tampoco la Unidad Técnica Legislativa se percataron de este nuevo error en la solicitud. Ahora los proponentes tendrían que hacer los cambios y esto retrasaría una semana más todo el trámite. Y bien, esta noche se reúne el CAL a las 7:30 de la noche, será una sesión virtual. Allí los legisladores, como ya lo vimos en el reportaje, plantearían una reconsideración de la decisión que tomó, recordemos, el día de ayer sobre esta admisibilidad del juicio político a trámite. Nosotros les estaremos contando más. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Andrea. Una buena tarde también para ti. En otro tema, 94 vehículos blindados fueron entregados por el presidente Guillermo Lasso a la policía, Fuerzas Armadas y al SNAI. Belén Merizalde estuvo en el acto de entrega y nos tiene más información. Hola Belén, cuéntanos, ¿para quiénes serán destinados estos vehículos? Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mencionó que estos 94 vehículos blindados estarán destinados principalmente a altos oficiales de la policía y las Fuerzas Armadas, que por su trabajo táctico usualmente se enfrentan a grupos criminales fuertemente armados y que por ello hay que salvaguardar también su seguridad. Además mencionó que otra parte de estos automotores se destinará para los directores de los centros de rehabilitación social del país, para que no vuelva a ocurrir lo que ya pasó aquí en Quito, por ejemplo, cuando asesinaron en la avenida Simón Bolívar al director de la cárcel del Inca. También señaló que continúan los procesos de compra de armas, municiones, chalecos y uniformes. Vamos a ver lo que dijo en el siguiente video.
De a poco, así van llegando los vehículos que había ofrecido el presidente Guillermo Lasso a la fuerza pública. La mañana de este martes se entregaron 94 automotores blindados a la policía, Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Debemos proteger a nuestros directores de los centros carcelarios. Debemos proteger a los altos oficiales de la Policía Nacional que asumen riesgos personales y familiares en el desarrollo de su labor cotidiana, como debemos proteger la seguridad de nuestros altos oficiales de las Fuerzas Armadas con altos niveles de riesgo por las decisiones y las acciones que llevan a cabo para luchar contra el narcotráfico. Frente a los ofrecimientos de dotar de todos los implementos necesarios, especialmente a la policía, el presidente dijo que los procesos de compra están en marcha, pero no dio ninguna fecha para su entrega. Confiamos en la palabra del señor presidente y sabemos que tendremos los medios que han sido comprometidos. Lasso aprovechó el evento para hacer un nuevo llamado a la Asamblea. Continuamos insistiendo en las reformas para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. Ojalá despierte la Asamblea y dé trámite urgente. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas agradeció al mandatario por el compromiso de apoyar a las instituciones de seguridad y señaló que su trabajo estará enmarcado en lo que dice la Constitución. Oportunidades como esta son propicias para reiterar el permanente compromiso de los soldados de honor, con respeto, lealtad, entrega y profesionalismo a las misiones constitucionales de defensa de la soberanía y la integridad territorial, así como a la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Lasso finalmente se solidarizó con los medios y periodistas que recibieron artefactos explosivos y dijo que nada lo amedrentará. Y aunque, como ustedes escuchaban, se comprometió a dotar de los elementos necesarios para que tanto la policía como las Fuerzas Armadas combatan el crimen que asola hoy al país, no señaló una fecha exacta. Eso todavía estaremos esperando y al pendiente de que se entreguen todas estas dotaciones. Esa es la información que puedo ofrecerles por el momento. Ustedes siguen con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén, gracias por la información. Y les contamos que el ministro del Interior indicó que en los próximos meses llegará al país el cargamento de munición y chalecos para la Policía Nacional. Sí, además dio a conocer que ya empezaron a ejecutarse la construcción de las nuevas unidades de vigilancia comunitarias y UPC. Paul Cuello nos cuenta más en el siguiente reportaje. Fechas establecidas. Con documentos en mano estableciendo incluso fechas de ejecución y adquisición, el ministro del Interior, Juan Zapata, dio a conocer cómo avanza el plan de repotenciación para la Policía Nacional. Los chalecos que ayer tuvimos... ¿Cuándo llegan los chalecos? Mire, nosotros tenemos el cronograma más o menos proyectado para finales de abril. Sobre la flota automotriz, Zapata aclaró que en estos momentos se están repotenciando los patrulleros hasta que lleguen los nuevos vehículos adquiridos al país, que son alrededor de 35,000 y que llegarían a finales de año. Que estaban dañados y parados. Hoy son 1.500 vehículos que les vamos a repotenciar. Eso quiero aclarar porque hubo una mala fe en unos videos que claro, los vehículos se están arreglando, se están repotenciando. Son vehículos que nos van a dar un oxígeno. También mostró pruebas sobre la construcción ya en ejecución de 2 unidades de vigilancia comunitaria en Esmeraldas y Machala. 35 UPCs, aquí están los sectores, nos entregarán hasta junio de 2023. Hasta agosto 10 más y a finales de diciembre se entregarán el 100% y las 6 VCs que están aquí ya se entregarán en marzo del 2024. Y se refirió a que a finales de abril llegará de Estados Unidos una nueva dotación de munición para los uniformados. Ahí están ya preparándose los 24 millones de cartuchos, tanto de 9 milímetros para arma corta como 2.23 para arma larga, que vienen a ser parte del plan de capacitación de nuestros policías, de 60,000 policías, porque ya contemplamos los 8.500 que están capacitándose. La munición se está fabricando en Estados Unidos y llegará al país el próximo mes. El cargamento será entregado también a los 8,000 nuevos uniformados que se suman a la institución en las próximas semanas.
En otro tema, la fuga de la sentenciada ex ministra de Transporte del correísmo, María de los Ángeles Duarte, genera un impasse entre los mandatarios de Argentina y de Ecuador. Y efectivamente, Liz, y Carlos Acoto nos cuenta que el presidente argentino Alberto Fernández calificó de desmesurada la decisión del gobierno ecuatoriano de expulsar al embajador Gabriel Fox. De parte del presidente ecuatoriano, un tuit. De parte del mandatario argentino, una misiva de 7 párrafos. Casi una semana después, los presidentes Guillermo Lasso y Alberto Fernández reaccionan al impasse diplomático generado por la fuga de la sentenciada exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte. Guillermo Lasso recriminó al mandatario argentino por poner delante su amistad personal e identidad política con el expresidente Rafael Correa, por sobre la relación entre ambos pueblos. Este mensaje fue copiado a varios de sus similares de la región. La respuesta de Alberto Fernández llegó la mañana de este martes, a través de esta carta publicada en su cuenta de Twitter. Una misiva que dijo dirigir con más pesar que placer, y en la que señala que en la Embajada de Argentina en Ecuador se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad. No tenía la Argentina ni el deber de custodia sobre ella, ni ninguna capacidad de acortar sus movimientos. Continúa Fernández. La reacción desmesurada del señor presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo. Y le plantea una alternativa. Esta situación es fácil de remediar. Solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará, pidiéndole al presidente ecuatoriano buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclamaban. Allí están los responsables, no en Argentina, señaló. Un cruce de mensajes que aviva la tensión diplomática entre ambos países tras la fuga de la exministra Duarte. Del lado ecuatoriano se prepara un pronunciamiento público al respecto. Y Petroecuador declaró fuerza mayor en 4 campos petroleros que han sido tomados por comunidades. Este y otros factores orillarán a que el país revise las proyecciones petroleras para este año. Daniela Valencia nos da más información. Ecuador no llegará a cumplir la meta de 520.000 barriles diarios de petróleo proyectada en el presupuesto general del Estado. De acuerdo al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, varios problemas ajenos a la producción han hecho que esta vaya a la baja, por lo que debemos tener previsiones más realistas. Quizás en 480, 490.000 barriles por día para el año 2023, no hay que inflar las expectativas. A esta situación se ha sumado la paralización de 4 campos petroleros que han sido tomados por las comunidades. Petroecuador ha tenido que declarar fuerza mayor en el bloque 16 Repsol, en el bloque 12 Edén Yuturi, parte del bloque 61 Auca y el bloque 43 en el Ixpingo. Están fuera de servicio cerca de 40 pozos. Puede ser unos 80.000 barriles de producción que están cerrándose. El problema también es que cuando un pozo se cierra intempestivamente se pueden causar daños. ¿Por qué? Porque se acumula sedimento y la bomba que empuja hacia la superficie el petróleo se traba. De acuerdo al ministro, las comunidades les han hecho exigencias imposibles de cumplir, a tal punto que se ha llegado a pedir que se compre apartamentos en sitios privilegiados de Quito. Una de ellas, por ejemplo, que a todo habitante de la comunidad se le afilie a la seguridad social. Eso es prohibido por la ley. Solo los trabajadores autónomos o por dependencia pueden afiliarse a la seguridad social. Que a las madres solteras se les dé un bono, que a los ancianos se les jubile sin haber estado previamente afiliados. Básicamente no expresan que están en contra de la explotación y de la producción petrolera. Están haciendo ciertos pedidos demasiado exagerados. Actualmente la producción petrolera del país asciende a 400.000 barriles por día. La situación es preocupante, pues a la baja de producción se suma la baja de precios. En 2022 Ecuador vendió el barril de petróleo a $86. Actualmente el monto llega a los 56. El precio del petróleo se mantiene por debajo de lo presupuestado por Ecuador, mientras el riesgo país superó ya los 1.900 puntos. Y es que el escenario económico se vuelve adverso para el gobierno, señalan 2 analistas económicos. Joana Ramos nos tiene los detalles en la siguiente nota. La situación se complica para las finanzas internas. Lo que Ecuador recibe por la venta de petróleo está por debajo de lo presupuestado y el riesgo país sigue al alza. En el primer caso, Ecuador fijó en $65 el precio del barril de crudo,
Sin embargo, desde inicios de año, el petróleo ecuatoriano se ha cotizado por debajo de este umbral. Llegó incluso a los $54 la última quincena. El cierre de bancos, la actividad económica aún reprimida, son algunos de los factores que influyen en los bajos precios del petróleo, explica el analista económico Osvaldo Landázuri. Cuando usted ve incertidumbre y ve nerviosismo, los actores financieros se comienzan a refugiar en activos más seguros. Eso es lógico, entonces comienzan a vender sus futuros de petróleo, comienzan a temer que una recesión mundial esté más cercana y eso significa menos actividad, menos consumo. A un petróleo bajo se suma el riesgo país alto. Este indicador llegó a 1.950 puntos el lunes pasado. La segunda vez en este gobierno que el riesgo país se ubica por encima de los 1.900 puntos. Y aquí son varios los factores que inciden. Por un lado, el económico y por el otro, el político. La posible censura y destitución del presidente Guillermo Lasso mantiene en alerta a los mercados internacionales. Ecuador está con un escenario adverso, complejo a nivel interno y además del escenario internacional no ayuda. La crisis financiera internacional más el precio del barril de petróleo están ejerciendo mucha presión en las finanzas públicas. Ambos analistas concuerdan en la doble presión fiscal ocasionada por la coyuntura. De ahí que si no se realizan cambios oportunos, el cumplimiento de algunos de los ofrecimientos últimos del presidente se podrían ver comprometidos. Yo creo que puede hacer el gobierno es tratar de ver de alguna manera cómo mide la eficiencia del gasto que está haciendo en diferentes sectores para ver cómo usted optimiza esos recursos. Corrige, no optimiza, no es eficiente en el manejo de sus ingresos. Ecuador va a tener un escenario más complejo en donde las necesidades de financiamiento ya no sean tal vez 7.500 millones de dólares, sino que superen los 10.000 millones de dólares. El precio del petróleo menor a lo presupuestado ha significado una baja de 100 millones de dólares en los ingresos al fisco en lo que va del año. Seguimos con más aquí en 24 horas. En la provincia del Oro hay varias familias que duermen en la calle tras el sismo y aún hay muchos escombros por recoger. Sí, Valeria, los afectados esperan que con la firma del decreto que activa el bono de arrendamiento se empiece a ejecutar esta ayuda de inmediato. Luis Alfredo Zúñiga está en Machala y tiene los detalles. Adelante, Luis. Así es como están, muy buenas tardes. Ya se ha declarado el estado de excepción para varias provincias, incluyendo esta, la provincia del Oro. Además, se ha firmado el decreto con el cual se hace efectivo el bono de arrendamiento. Ahora, lo que se espera aquí en esta provincia es que todo esto se haga efectivo de inmediato, pues aún hoy hay familias durmiendo en la calle y hay muchos escombros aún por recoger. Les hemos preparado un reportaje, veamos. Finalmente, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en 14 provincias, incluyendo el Oro, la más afectada por el sismo. También se firmó el decreto 694, con el cual se reformó el reglamento de viviendas de interés social e interés público, y de esta manera hacer efectivo el bono de arrendamiento. Dos acciones que, según han mencionado las autoridades, tienen el fin de atender a los afectados por la emergencia. Este bono será aplicado para las familias cuyas viviendas están en rojo, es decir, que han sido completamente destruidas o que tienen una afectación severa. Se ha definido ya que el bono de arrendamiento será de 1.5 salarios básicos, es decir, $675, a entregarse por 3 meses. Pudiendo duplicarse por una vez, es decir, 6 meses. Pero ahora lo que piden en el Oro es que esto se empiece a hacer efectivo ya, pues aún hoy hay familias como la de Juan en el centro de Machala que amanecen en la calle. Aquí durmieron una noche más, les han dado colchones, sí, pero esto no es suficiente para quienes duermen frente a los restos de lo que era su hogar. Pero ya necesitamos ya ir avanzando, porque no podemos estancarnos en esta vida, pues seguimos esperando. En Puerto Bolívar el muelle de cabotaje cada vez se hunde más en el agua, al igual que el antiguo museo. Mientras en Pasaje calles enteras siguen cercadas ante el peligro de nuevos colapsos. Algunas casas ya han sido revisadas, pero otras aún no. Pérdida total, me dijeron. Las afectaciones siguen a la vista. Restan muchos escombros por recoger, casas por revisar e información que levantar. Pero los afectados ya no pueden esperar. Necesitan ayuda urgente. 38 familias están damnificadas en el Oro. 12 fallecidos, 430 heridos, 1.022 personas afectadas, 129 viviendas afectadas y 78 destruidas hasta ahora. El sismo y el fuerte invierno en Ecuador han causado daños por cerca de $200 millones. Celeridad en ejecutar la ayuda es lo que piden las familias. Es la información y lo que se espera aquí en la provincia del Oro tras varios días luego del sismo del sábado.
Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. 24.000 familias se vieron afectadas en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi tras el desbordamiento del río Calope. Además, las fuertes lluvias provocaron la suspensión del servicio de energía eléctrica. Sí, incluso ayer una de las torres de transmisión colapsó y es nuestro compañero Juan Pablo Toro quien tiene los detalles. El abastecimiento eléctrico se vuelve crítico en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi. Una de las dos torres que estaba en peligro por el desbordamiento del río Calope colapsó este día lunes. La posesión del agua había subido el día de hoy un caudal de 1.4, que lo que ha provocado es la caída de la torre definitivamente, y estamos esperando ya la declaratoria de emergencia de la empresa eléctrica. Esperamos la declaratoria de emergencia y enseguida nosotros haremos los trámites pertinentes. Hemos conversado sobre, hay una posibilidad de torres emergentes. La suspensión eléctrica del día sábado habría afectado a 24.000 familias. El trabajo en territorio de la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi y Enermax ha restablecido el servicio a un 60% de los afectados. En La Maná tenemos unas 16.000 familias y en Pangua unas 8.000 familias. Transferencia desde Quinsaloma para atender la demanda del cantón Pangua, de Valencia para atender la demanda del cantón La Maná. Técnicos y autoridades recorrieron el subtrópico de Cotopaxi. Esto les permite conocer de cerca las afectaciones que han sufrido los habitantes de varios recintos. Parroquia Moraspungo había una consideración especial. Si bien también fueron afectados por las inundaciones, también teníamos reportes de afectaciones por el sismo del día sábado. Entonces tenemos que justamente verificar si las afectaciones fueron por el sismo o fueron por el tema inundaciones. Según los primeros reportes técnicos, el estrangulamiento del sistema hidráulico de los puentes habría provocado el represamiento del cauce del río y su desbordamiento. El acceso al puente es lo que ha colapsado, más bien no las bases. Por este problema que les digo del estrangulamiento, se socava en el sector de las bases porque no tienen una buena protección y esto es lo que hace que se lleven los accesos. El COE provincial está activado a la espera de los informes de las diferentes carteras de Estado. La impunidad es el peor fin que podrían tener los atentados contra periodistas ocurridos este lunes en el país. Un experto asegura que si no se crea un precedente, el mensaje calaría y sería peligroso. Diana Monroy nos informa que el año pasado se registraron 7 atentados contra periodistas, según Fundamedios. Ni sobredimensionarlos ni dejarlos en mera anécdota, cubierto con los hechos de violencia que seguramente ocurrirán mañana. El investigador mexicano Jacobo Dayan ve con recelo lo ocurrido este lunes en Ecuador. 5 periodistas siendo el blanco de sobres con explosivos. Si esto acaba en una anécdota perversa, pues evidentemente el mensaje que se manda es que se puede agredir a la prensa sin que el Estado intervenga. Francisco Rocha, de la Asociación de Editores de Periódicos, dice que la intención es tomar a los periodistas como chivos expiatorios dentro de esta escalada de violencia. En un país en donde todo está convulsionado, que existan fuerzas para convulsionarlo más y que vuelvan a tomarnos como objetivo a los periodistas y a los medios, no nos debería llamar la atención, pero sí debe convocar a la sociedad a responder unánimemente. El espejo de lo que pasa con el periodismo en otros países hace que la pregunta sea valedera hoy. Después de esto, ¿qué podría pasar? Aquí en México le llamamos zonas de silencio, donde comunidades enteras acaban por no enterarse de lo que está ocurriendo porque los medios se ven impedidos a reportar. Nosotros exigimos a su vez al Estado que con su institucionalidad nos garantice primero el ejercicio de nuestro trabajo y luego la libertad de la ciudadanía para estar informado. En México, cuando se intenta identificar quiénes están detrás de los atentados contra periodistas, generalmente se identifica a los grupos criminales o a la política. En ese país, la división entre unos y otros es difusa. Estas situaciones se tienen que visibilizar sin mandar el mensaje que es lo que buscan los grupos criminales, pero sí levantar la atención sobre la situación en la que está viviendo la prensa como un bien público, que la sociedad entienda que el periodismo no es de que no les corresponda a ellos, también a la sociedad misma responder ante esta violencia,
porque tiene que ver con la calidad de la democracia y de la vida pública. Las instalaciones de Teleamazonas fueron atacadas con una bomba molotov en el 2019. En 2022 se colocó un explosivo afuera de la casa de un reportero de Diario Expreso. También en ese año, hombres dispararon contra la fachada de RTS y dejaron panfletos. Además, en el 2022 se dio el asesinato de 2 periodistas en Manabí. Nunca se informó sobre el móvil. El Consejo de Comunicación contabiliza 256 alertas durante ese año. Seguimos, amigos. La comisión creada para la reconstrucción del tercer producto del caso Gabela tuvo su primer contacto oficial con el perito Roberto Mesa, quien elaboró el informe en 2013. El plazo para ese trabajo vence el próximo 17 de mayo. Buenas tardes, señor perito. Corre el plazo y los comisionados del caso Gabela generaron el primer contacto telemático con el perito argentino Roberto Mesa, quien será el eje del trabajo para recuperar las conclusiones de un informe que, pese a haber sido entregado a las autoridades en Ecuador, alguien lo extravió. Con el perito Roberto Mesa para la recuperación del tercer informe del caso Gabela. La comisión creada por el gobierno tras la disposición de la Corte Constitucional la integran Yanine Cruz, quien también elaboró un informe en 2018 en la Asamblea Nacional. Lo propio Sebastián Palacios y Arturo Moscoso, académico. Y en ello se apoya ahora Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, que en estos 13 años, desde el asesinato de su esposo, el excomandante de la FAE, ha buscado la verdad. Nunca se convenció que el crimen fue producto de la delincuencia común, como le quisieron hacer pensar. Facilitar y de comprometerse a esta investigación junto con la comisión que va a llevar a cabo. No hay una fecha definida para la llegada del perito argentino y su equipo al país. Deberán asignarse recursos y garantizar la seguridad de todos, quienes en adelante trabajen en la reconstrucción del caso. Se busca recuperar información sobre los nombres de los supuestos autores intelectuales del asesinato de Gabela.